Durante 24 horas los ojos del mundo estuvieron fijados en Perú, donde a principios de mes el por entonces presidente Pedro Castillo anunció por televisión el cierre del Congreso, decretó el toque de queda y llamó a la formulación de un nuevo gobierno, mientras su destino era sellado en el Congreso, con la mayoría de los parlamentarios requiriendo su destitución. El hecho se materializó en un golpe de Estado de facto por parte de Castillo, quien en pocas horas resultó detenido y encarcelado por sus propias fuerzas de seguridad para luego ponerlo a disposición del sistema judicial. Fue destituido del cargo y reemplazado por su número 2, la vicepresidenta Dina Boluarte. Los presidentes populistas de izquierda en América Latina condenaron la destitución de Castillo e incluso uno de ellos, el mexicano Andrés López Obrador, deslizó que le brindaría asilo político en caso de que el mandatario peruano lo solicite. Esto no ocurrió, ya que, como decíamos antes, Castillo fue arrestado mientras, según la prensa local, se dirigía a la embajada mexicana en Lima para tal efecto. En respuesta, días atrás y bajo un nuevo gobierno, la flamante presidenta Boluarte exigió la salida del embajador mexicano en Perú y así lo anunciaba. Informo que el gobierno del Perú ha declarado persona non grata al embajador de México en el Perú, Pablo Monroy Conesa, por las reiteradas expresiones de las más altas autoridades de ese país sobre la situación política en el Perú, que constituyen injerencia en nuestros asuntos internos y, por lo tanto, son violatorias del principio de no intervención. En la fecha, se le ha entregado una nota diplomática a través de la cual se le notifica que tiene 72 horas para abandonar el territorio nacional. Y para analizar lo sucedido y comprender hacia dónde va Perú, se encuentra con nosotros Carlos Chávez, embajador de Perú en Israel. Embajador, muchas gracias por estar con nosotros. A ver muchas gracias. Sí, muchas gracias, Carlos, Damián, por invitarme a vuestro programa. Y antes de continuar, quiero felicitarlos efusivamente por el campeonato de Argentina, así que congratulaciones. ¿Quién se acuerda que somos los campeones del mundo en Argentina? Pero nos interesa más saber cómo están las cosas en Perú y qué fue lo que llevó al expresidente Pedro Castillo a tomar una decisión tan drástica como disolver el Parlamento y generar esta crisis política. De acuerdo. Bueno, hay que tener en consideración que este señor está... es materia de una serie de investigaciones por corrupción y el día 7 nadie todavía se explica, quizás arrinconado por las acusaciones, salió en un mensaje televisado a nivel nacional para decretar el cierre del Congreso, además de la reorganización de las instituciones de justicia, Corte Suprema, Procuraduría, la Junta Nacional de Justicia, e iniciar un gobierno de excepción en base a decretos leyes. Todas estas instituciones que he nombrado, y obviamente el Congreso, tuvieron una sola respuesta en contra, obviamente, de este pretendido golpe de Estado, al igual que las Fuerzas Armadas. Entonces, en momentos en que el Congreso, con una mayoría de 101 congresistas de 130, le declaraba la vacancia, este señor se dirigía, como bien han mencionado ustedes, a la Embajada de México, aparentemente, y en el camino lo interceptaron y, bueno, terminó en la policía, ¿no? Posteriormente a eso, se le decretó una detención preliminar y de 7 días, y después de eso ya el Poder Judicial ha decretado que vaya a una prisión preventiva que es de 15 meses, que es tiempo en el que la Fiscalía tiene que terminar sus investigaciones y finalmente pedirle a la Corte, al Poder Judicial, digamos... Que decida acerca de su destino, cuál va a ser su futuro. Así es, así es. Embajador, quisiera tocar con usted el rol de México en toda esta entramada, sobre todo
por las relaciones exteriores entre ambos países y usted que sabe cómo se manejan estos protocolos. ¿Por qué fue tan rápido a México en entrar en acción? ¿Fue esto ya planificado de antemano? ¿Cuál es el rol de México y por qué llevó adelante semejante rol? Bueno, a ver, todo es, lo que puedo decir yo es un poco lo que he estado observando en el último año. Evidentemente hay afinidades ideológicas entre el gobierno mexicano y el gobierno del señor Castillo. Entonces entiendo que una vez producido este intento de golpe, el presidente mexicano junto con otros presidentes emiten un comunicado en el cual, en pocas palabras, un poco desconocen digamos, esta sucesión constitucional sucedida en el Perú, y entonces el Perú un poco que protesta, hace una situación gradual. Primero presenta su protesta, llama a los embajadores de esos países a presentarles una protesta. Aparentemente no, o sea, siguieron después las manifestaciones de las autoridades, altas autoridades mexicanas. Entonces Perú retira a sus embajadores de esos 4 países, o sea, los llama en consulta. Es una forma de llamarlos de atención, decirles, compórtense. Tengo una consulta que tiene que ver con Perú. Es uno de los países más visitados por los mochileros israelíes, y en los días en que estos eventos ocurrían veíamos que había muchos que estaban un poco preocupados y un poco desconcertados porque no sabían qué hacer, cómo moverse. Usted, que está acá en Israel como embajador de Perú, ¿nos puede decir cuál es la situación ahora con respecto a los mochileros? ¿Hay alguna novedad importante? Bueno, muy bien, muchas gracias. Justamente acá tengo, me llegó ayer o hace 2 días, el mapa de monitoreo de conflictividad, ¿no? en el Perú. Entonces, quiero señalar que los aeropuertos que en algún momento fueron objeto ¿cómo se llama?, de protestas y violentas por parte de los grupos violentistas, ya han sido puestos a trabajar nuevamente con respecto al Cusco, y en particular con relación al grupo de ciudadanos israelíes que se quedó atrapado en aguas calientes en Machu Picchu. Pudieron salir hacia Cusco, pues ya se normalizó, digamos, el movimiento aéreo, entonces pudieron salir. Además, las carreteras y las vías de acceso hacia Machu Picchu también ya fueron, digamos, restituidas, o sea que pudieron salir bien. No tengo noticias después de eso de que haya algún grupo de ciudadanos israelíes varado, que haya quedado varado en algún lado. Varado en cualquier otro sitio, así que entiendo que por ahí la cosa ya está caminando bien. Está mucho mejor. Embajador, quisiera consultarle, ¿ve alguna salida positiva a todo este problema político que hay? ¿Cómo está la situación hoy en día en comparación con días atrás? Y si le ve a esto un fin, si ya está por terminado este episodio. A ver, todavía el asunto todavía está en proceso. Una vez que sucedió la sucesión constitucional a la que nos hemos referido, hubieron grupos violentistas que aprovecharon un poco el descontento general, digamos, de la población. Entonces se llegó a una situación de violencia que obligó al Estado, al gobierno de la señora Boluarte, a, digamos, decretar el estado de emergencia en ciertas zonas, con el objeto de que las Fuerzas Armadas pudieran, digamos, retomar el control de la situación en favor de la paz social. Eso por un lado. Por otro lado, en paralelo,
el gobierno empezó digamos, a establecer mesas de diálogo en las zonas, digamos, más calientes, con el objeto de un poco bajar la tensión y poder empezar a destrabar, digamos, carreteras y los aeropuertos y todo eso. Eso se ha ido consiguiendo y, como me mencionó hace un momento, la situación se está normalizando. Todavía hay algunos puntos que hay que ver, ¿no? En cuanto a la parte política, la señora Boluarte, la presidenta de la República, presentó al Congreso un proyecto de ley para adelantar las elecciones. Este gobierno entró en julio del 21 y su periodo ¿Cuándo terminaría? legal es el julio del 26. Ajá. Con este proyecto de ley, lo que ha buscado el gobierno es traer las elecciones hacia abril del 24, y eso entró a discusión. El Congreso estuvo discutiendo, se hablaban incluso de abril del 23. Otros grupos estaban pidiendo que las elecciones fueran más rápido, un poco para salir de ese. Al final ha primado digamos, la fecha inicial que he mencionado, que es abril del 24, con digamos, con la idea que en este periodo hacia las elecciones también se empiecen a trabajar algunas reformas políticas que estaban en cartera en el Congreso. Quiero decir solamente una cosita. Esta votación del Congreso requiere de una nueva votación. O sea, son dos readings, como dicen en Israel, dos lecturas del proyecto de ley. La primera ya fue aprobada por 96 votos, me parece. Se requerían 87. Y la segunda votación va a ser en enero o febrero, con lo cual quedaría ya ratificada el adelanto de fechas de elecciones, ¿no? Embajador Carlos Chávez, embajador de Perú en Israel, le agradecemos enormemente que nos haya ayudado a comprender un poco qué es lo que ha estado pasando en el país amigo de Perú. Esperemos que la situación se normalice y más adelante, cuando tengamos novedades acerca del rumbo que va tomando esta nueva redefinición de la política peruana, lo convocaremos nuevamente para que nos mantenga al tanto. Así que muchísimas gracias y le deseamos también buen fin de año. Con mucho gusto, Carlos, Damián, muchas gracias nuevamente por haberme invitado, siempre a la orden. Así que hasta cualquier momento.